El título de este mensaje se llama Millonarios Mendigos. Y no es que yo voy a hablar de cuestiones económicas aquí. Y se van a dar cuenta en la medida que vamos abriendo la palabra de Dios y desarrollando el tema. Hoy el texto que vamos a usar los textos que vamos a usar se encuentran en Génesis 29 y Génesis 30. No vamos a salir de ahí, ¿sí? Porque vamos a repasar solo una pequeña parte de una historia que en la Biblia es muy apasionante, casi novelesca en el sentido de la trama, ¿no? Con idas y vueltas, engaños y cosas que suelen pasar o cosas que suelen hacer los seres humanos. Me refiero a una porción de la vida de Jacob, Raquel y Lea, ¿sí? Ustedes conocen la historia, yo solamente me voy a detener en algunos aspectos y mencionaré muy por arriba otros para que el tiempo no se nos vaya. Si nosotros vamos a la historia de Jacob, ustedes saben que Jacob fue elegido por Dios aún antes de nacer, ¿sí? Esto está en Génesis 25, antes de nacer, para que él fuera el líder del clan familiar del cual saldría el Hijo de Dios. Él tiene esta promesa, su mamá le cuenta esta promesa, porque él recibió esta promesa cuando él estaba todavía en la panza de su mamá, durante el embarazo de su mamá. Y tanto a él como a su mamá le faltaron un poquito la fe, y ellos intentaron hacer que la promesa se cumpliera en sus tiempos y no en los tiempos de Dios. Entonces, estoy relatando mucha historia en pocas palabras, ¿no? Para llegar al tema que yo quiero llegar. Entonces, con su mamá, con Rebeca, tramaron un engaño en donde engañarían a su padre, que ya estaba muy anciano y ciego, para poder obtener la bendición, para poder obtener la primogenitura, para poder obtener el liderazgo espiritual y también, obviamente, material de todo el clan familiar. Ya Jacob había intentado obtener este liderazgo, tratando de negociar con su hermano, ustedes recordarán, ¿no? La primogenitura por un quiso de lentejas. Él había intentado ya obtener esta bendición. Bien, el engaño salió muy mal, porque aunque logró engañar a su padre, su hermano se enojó mucho y él tuvo que huir a la casa de unos parientes en una región lejana llamada Madián. Y en esta región él se encontró con un tío de él, ¿sí?, que se llamaba Labán. Y aquí entonces, después de este brevísimo resumen, me detengo. Cuando él llega, se presenta como su sobrino y vive con ellos un mes. Obviamente les cuenta la historia y entonces Labán, que vio que esta visita iba para largo, dijo: quédate conmigo, pero trabaja para mí. Dime, te pondré un salario, trabajarás para mí y vive con nosotros. Resulta ser que este buen muchacho Jacob, que de muchacho no tenía nada, porque tenía ya muchos años, aunque para aquella época era joven, se enamoró de una de las hijas de Labán, se enamoró de Raquel, aunque Labán tenía otra hija que se llamaba Lea. Vamos a leer entonces Génesis 29, versículos 16 y versículo 17. Y el texto dice así: Labán tenía dos hijas. La mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel tenía una bella presencia y era de hermoso parecer. Bien, fruto del enamoramiento, del amor que sentía Jacob por Raquel, lo que hizo entonces es hacerle una propuesta de matrimonio. Es decir, le dijo a su padre Labán: quiero casarme con tu hija. Y en el versículo 18 nosotros leemos, dice: Jacob se enamoró de Raquel y dijo: por Raquel, tu hija menor, yo te serviré 7 años. ¿Por qué Jacob tenía que trabajar 7 años por Raquel? Porque en aquel tiempo, y esto es un dato, un paréntesis cultural, vamos a decirlo así, en aquel tiempo tu jubilación eran tus hijos. Entonces, cuando llegabas a viejito y ya no podías trabajar, tus hijos te mantenían. A mayor cantidad de hijos,
mayor jubilación, ¿no? A menor, por eso las viudas se consideraban pobres y desamparadas, porque ¿quién las iba a cuidar cuando fueran grandes? No tenían hijos, no tenían jubilación, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa? Si vos tenías un hijo varón era mejor aún, porque por tradición cultural, si yo tenía un hijo varón y cuando mi hijo se casa, trae a su esposa a mi familia, y mi clan familiar aumenta y mi jubilación también. Pero si yo tenía una hija mujer estaba en desventaja, porque cuando mi hija se casara, mi hija se tenía que ir a la familia, a vivir con la familia de su esposo, y entonces yo me quedaba con menos jubilación. Para compensar mi falta de jubilación, entonces el que se casaba con mi hija tenía que pagarme una dote. Entonces la ausencia de mi hija que me iba a cuidar iba a ser compensada por el dinero que yo iba a recibir por ella, ¿sí? Entonces Jacob no tenía un peso, había salido de su casa con lo opuesto. Como no tenía dinero, entonces el trato fue: te serviré, te pagaré con trabajo durante 7 años. Arreglaron hicieron el arreglo, así que estaban todos de acuerdo. Viene entonces la noche de bodas, si ustedes saben lo que pasó. En la noche de bodas resulta ser que, parece que en ese tiempo se usaban los atuendos para la ceremonia matrimonial, eran abundantes, muchos velos, poca luz. Viene la ceremonia, noche de bodas, se levanta Jacob en la mañana con la luz del sol y ¿qué encuentra? Que en el lecho matrimonial no estaba Raquel. ¡Oh, sorpresa! ¿Quién estaba? Lea. Bien. Entonces viene el indignado Jacob, viene a reclamarle, ¿no?, a Labán. Dice: ¿pero qué me hiciste? Yo quería casarme con Raquel y me encontré con Lea. Y entonces Jacob, así como si nada hubiera pasado, le dice: ay, pero ¿sabes qué? Se me escapó un detalle, se me escapó un detalle. ¿Qué detalle? Que en esta zona la tradición es que no se puede casar la menor sin antes casarse la mayor. Así que imagínate que no podías casarte con Raquel si Lea no estaba casada. Y como Lea no tenía pretendiente y vos tenías ganas de casarte, acá está. Y entonces Jacob, indignado, le dice: pero a ver, 7 años estuve trabajando para casarme con Raquel. ¿No tuviste tiempo en esos 7 años de contarme de este detalle tan importante? Y aquí entonces Labán quedó expuesto el engaño de Labán. Labán no tenía argumentos y le dice: bueno, ¿querés que hablemos? ¿En serio? ¿Querés que nos saquemos las caretas? Sí, por supuesto, dice Jacob, saquémonos las caretas y digamos las cosas como son. Y Labán dice: ¿quién me está reclamando? ¿El que engañó a su padre ciego? ¿Vos me estás reclamando a mí? ¿Y por qué motivación engañaste a tu padre ciego? ¿Para heredar una herencia material? Yo por lo menos te engañé porque quería que mi hija tuviera un futuro y no quedara soltera, con todo lo que eso implicaba. ¿Vos me venís a reclamar a mí? A veces en la vida, y digo una frase popular, ¿no?, hay que tomar una cucharada de nuestra propia medicina para entender algunas cosas que de otra manera no las entenderíamos. A veces nos tienen que pagar con la misma moneda con la que nosotros pagamos para que nosotros entendamos alguna situación, algún problema que no lo entenderíamos de otra manera. Obviamente Lea fue partícipe de este engaño. Y la pregunta que me queda: ¿dónde estuvo Raquel esa noche? Tal vez encerrada con Rapunzel en la torre allí. No sé, la amordazaron, no sé qué habrá pasado con Raquel. Pero obviamente Lea estuvo participando del engaño. Pero ¿quién es Lea? Ustedes saben que de esta historia, el personaje más desconocido aparentemente es Lea. De Lea tenemos muy poca información, pero déjenme compartir con ustedes lo que tenemos de Lea. Arranquemos con el nombre. Ustedes saben que en tiempos bíblicos el nombre era muy importante. El nombre de alguna manera describía a la persona. Por eso Jacob, que significa engañador, cuando tuvo un encuentro con Dios en Génesis 32 y su experiencia de vida cambió, y él cambió con ese encuentro, Dios le cambió el nombre. Le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino que te llamarás
Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y vemos esto, vemos que Jesús también le puso otro nombre a Simón. En lugar de Simón, lo llamó Pedro. Y vemos en la Biblia que el nombre representa mucho de la persona, describe de buena manera a la persona. Lea tiene dos posibles significados y ambos significados hablan de ella. El primer significado la primera posibilidad es que Lea signifique vaca, la que hace muy ordeñamos para tener leche, vaca. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué problema hay con la vaca? En primer lugar, tengamos en cuenta que Raquel significa oveja. Así que Labán tuvo dos hijos, a una le puso vaca, a otra le puso oveja. Ustedes dirán, ¿qué problema hay con esto? El problema es que nosotros encontramos que en la Biblia las ovejas o los corderos, que son las crías de las ovejas, se usan simbólicamente con referencias positivas. Dios dice que nosotros somos sus ovejas. Cristo es un cordero, que es la cría de la oveja. Y encontramos que Jesucristo dice, tengo otras ovejas, que son otros hijos míos, otros hijos de Dios a los cuales yo tengo que ir a buscar. La oveja bíblicamente simbólicamente tiene una connotación positiva. Ahora, vaca, no hay muchas referencias a alguien que le diga vaca a otra persona o que le ponga por nombre, pero sí hay una, y en Amós capítulo 4, el profeta Amós llama a algunas mujeres perversas de la ciudad de Basán, vacas gordas de Basán. Obviamente en un tono totalmente despectivo. Así que desde el vamos, vemos que aquí ya parece que el padre de Labán, el padre de Lea, hace ya una diferencia entre sus hijas, colocándole a una por nombre oveja y a otra por nombre vaca, con todo lo que eso implica. Pero hay una segunda acepción, y la segunda acepción es que Lea signifique enferma o Lea signifique fatigada. Algo interesante aquí es que Lea, aunque era la mayor, permanecía en casa, y Raquel, que era la menor, salía a pastorear ovejas. Esto de alguna manera puede ayudarnos a entender de que ella no salía a pastorear ovejas porque en su condición de fatigada. Posiblemente Lea tenía alguna enfermedad, posiblemente algo que no le permitía tener las fuerzas necesarias para hacer trabajos un poco más aeróbicos, y ella tenía que quedarse en casa. Y hay una posible buena descripción de Lea en el versículo 17, cuando dice que sus ojos eran delicados. Pero esa palabra hay que tener cuidado con esa palabra, porque algunos comentadores bíblicos dicen que esa palabra hay que traducirla de la siguiente manera. Vamos a usar un ejemplo. Es como si yo dijera, Miriam tiene una salud delicada. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene buena salud o mala salud? Cuando la Biblia dice que Lea tenía ojos delicados, algunos dicen, no era que tenía ojos delicados, que eran muy tiernos, muy bonitos y muy tiernos, sino que eran delicados porque tenía un problema de salud, de visión, ¿sí? Entonces, parece que, en el mismo versículo 17, de que ya leímos, dice que Raquel era bella, de buen parecer, y era muy bella. Así es que en la familia de Labán, estas hijas contrastaban mucho una de otra, y aparentemente había una favorita, que era Raquel, porque era bella, porque era sana, porque era joven, en contraste con su hermana Lea, que parece no haber sido tan bella, que parece haber tenido un problema de visión tan serio que se menciona en la Biblia, y era un poco la despreciada, porque parece que Raquel tenía pretendientes y Lea no, a tal punto que el padre tuvo que recurrir al engaño para lograr que Lea se pudiera casar. Así que aquí nos encontramos con que Lea y Raquel, la despreciada versus la preferida. Ustedes dirán, pastor, usted esto me parece, suena que tiene mucha imaginación. No, van a ver que la Biblia apoya y mucho este planteo de la vida de ellos. ¿Qué actitud tuvo Lea ante esta situación? Recuerden que cuando Lea se levanta
o sea, se despierta en la noche de bodas fraudulenta que tuvo con Jacob, Lea habrá tenido la esperanza de que, bueno, me casé por engaño, engañando a este hombre, pero tengo la esperanza de que después de esta noche que pasamos, él quede tan impresionado conmigo que se quede conmigo. Y sin embargo apenas se levanta Jacob y la ve y dice, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces no quedó para nada impresionado. Y ese tal vez fue un puñal más entre tantos puñales que recibió Lea por ser la despreciada. Pero Lea, lejos de rendirse, ella dijo, yo voy a luchar por mi familia. Yo no me voy a rendir ante mi hermana la linda, yo voy a luchar por mi familia. Entonces arrancamos para seguir la historia con el versículo 31, y aquí vemos cómo Dios, Génesis 29, 31, aquí vemos cómo Dios siempre tiene en cuenta a los despreciados, a los que tienen desventaja, a los que corren con desventaja, a los débiles, a los menos favorecidos. El verso 31 dice, al ver el Señor que Lea era menospreciada, le dio hijos, pero Raquel era estéril. Acá está Dios compensando la balanza. Raquel siempre había estado de arriba, ¿no? La linda, la joven, la saludable, y Lea allá abajo. Ahora entonces Dios compensa la balanza y dice, bueno, porque Dios siempre tiene en cuenta a los que corren con desventaja. Y entonces Dios dice, le voy a dar hijos a Lea con todo lo que eso implicaba culturalmente, y Raquel no podrá tener hijos con todo eso, con todo lo que implicaba eso culturalmente. Y entonces ahora Lea se transforma en el centro de atención, porque es la que tiene hijos. Y para colmo de bien, comienza a tener hijos y el hijo es un varón, que eso también tenía una connotación muy positiva en la cultura. Versículo 32. Y Lea concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, que significan, vean, un hijo, como diciendo, aquí está, miren, es un varón y es un hijo, y mi hermana no tiene, pero yo sí. Pues dijo, el Señor ha mirado mi aflicción, así que ahora mi marido me amará. Quiero destacar esta frase que se va a repetir. Así es que ahora, porque tengo un hijo, mi marido me amará. ¿Cuál era el objetivo de Lea al tener hijos? Que su marido la ame. Ganarse el amor de su marido. Interesante. Pero ¿qué pasó después de este primer hijo? Jacob siguió prefiriendo a Raquel. Pero Lea, lejos de rendirse, versículo 33, dice, volvió a concebir y dio a luz un hijo, entonces dijo, el Señor oyó que yo era menospreciada, así que también me ha dado este hijo. Por eso le puso por nombre Simeón, que significa respuesta a la oración. Interesante. Es como si Lea le dijera a Jacob, mira Jacob, ¿Dios no te prometió a vos que ibas a tener una gran descendencia? Sí. Y la descendencia se hace a través de hijos, ¿verdad? Sí. ¿Quién te está dando hijos? Vos. Quédate conmigo. Dios está cumpliendo las promesas que te dio a través de mí, dice Lea. Quédate conmigo. Pero la realidad es que Jacob siguió prefiriendo a Raquel. Versículo 34. Concibió una vez más Lea y dio a luz un hijo y dijo, esta vez mi marido se unirá conmigo, pues ya le he dado 3 hijos. Por eso le puso por nombre Leví, que significa juntado, apegado, porque ahora mi marido se va a juntar conmigo. ¿Se dan cuenta de la dinámica, no? Lea intentando a través de los hijos, que encerraban una importancia cultural muy fuerte, ganarse el amor del marido y encontrarle sentido a la vida. Porque para Lea el sentido de la vida tenía que ver con encajar con estos patrones culturales, de ser casada, de ser amada y de tener hijos varones. Ese es el patrón cultural para encontrarle sentido a la vida, y ella seguía ese camino. Ahora, nosotros llegamos a el versículo 35.
Y el versículo 35 marca un antes y un después en la vida de Lea. Dice el texto: todavía concibió otra vez y dio a luz un hijo. Seguimos con los varones. Entonces dijo: esta vez alabaré al Señor. Por eso le puso por nombre Judá, que significa alabanza. Y dejó de dar a luz. Qué interesante. En el cuarto hijo, Lea dice: el centro de mi vida no puede ser mi marido. Mi felicidad no puede depender de si mi marido me ama o no me ama. Mi felicidad, el sentido de la vida, yo lo tengo que hallar en Dios. Él es la fuente de felicidad y de sentido. Él puede llenar cualquiera de los vacíos que nosotros tenemos como persona. Entonces, ella entiende esto, y el cuarto hijo, vieron que los tres anteriores dice: y ahora me amará mi marido porque le di un hijo. Ahora en el cuarto dice: te alabaré, Señor. Por eso le puso por nombre Judá. Te alabaré porque me has cuidado. Te alabaré porque me has dado el privilegio de ser madre y de tener 4 hijos que me cuidarán. Te alabaré, Señor. Quiero que tú seas el centro de mi vida. Quiero encontrar sentido en mi vida en ti, no en mi marido. No en los patrones culturales. En ti. Un cambio total en la actitud de Lea para esa situación familiar que vivía. Ahora, ella entiende que su vida tiene que girar alrededor de Dios. No, ni de su marido, ni de sus hijos, ni del trabajo, ni de cualquier otra cosa que este mundo nos ofrece. Así que viene el capítulo 30, y de paso, el último versículo que leímos, el 35, dice que cuando ella entiende esto, que cuando ella entiende que el sentido de la vida lo encontramos en Dios y no en otras cosas, dice: dejó de dar a luz. Ya no necesitaba tener hijos para encontrar el sentido de la vida, porque ella ya se había dado cuenta dónde estaba la fuente para hallar sentido, que era Dios. Así que dejó de tener hijos. Ahora, en el versículo 30, Raquel, parece que la vida de Raquel era muy insoportable. A partir de que se casó, lejos de tener una vida feliz, la vida de Raquel fue muy insoportable. ¿Por qué? Porque si bien su marido la amaba, no podía tener hijos. Y esto era muy serio para la época. Entonces Raquel le da a Jacob su sierva, Bila, y finalmente Bila va a tener 2 hijos, Dan y Neftalí. ¿Sí? Esto lo vemos en el capítulo 30. Con Dan no hubo problemas. O sea, Lea vio que Raquel tuvo un hijo por medio de su sierva, no tuvo problema. Pero con Neftalí sí. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el versículo 8, Génesis 38. Y Raquel dijo: tremendas luchas he librado con mi hermana, y la he vencido, y llamó a su hijo por nombre Neftalí. Y aquí entonces, Lea, lamentablemente, vuelve a sus antiguos caminos. Claro, empezó a decir: no, mi hermana que me pisoteó toda la vida no me va a volver a pisotear. Y redobló sus esfuerzos por intentar, otra vez volvió a la idea de intentar ganar el amor de su esposo. Otra vez se desenfoca de Dios y pone el foco, pone la mirada en su esposo. Y fíjense lo que dice el versículo 17 del capítulo 30. Dios oyó a Lea, que concibió a luz un 5.º hijo a Jacob, que se llamó Isaacar, que significa Dios me ha recompensado. Y después también tuvo otro hijo, un 6.º hijo que se llamó Zabulón, del verbo Zabal, que significa morar, habitar, en el sentido, y fíjense lo que dice el versículo 20, Génesis 30, 20. Entonces dijo Lea: qué bello regalo me ha hecho Dios. Ahora mi marido vivirá conmigo, pues ya le he dado 6 hijos. Y me entristece esto. Lea pensaba que el sentido de la vida se hallaba en los patrones culturales de la época, en alcanzar y tener cosas que la cultura te dice que tenés que tener para ser feliz. Luego se da cuenta que el sentido de la vida y la felicidad la hallamos cuando Dios es el centro de nuestra vida. Y luego vuelve a caer en las antiguas malas prácticas y malas creencias de pensar que el sentido de la vida se halla siguiendo los patrones culturales.
Y ahí termina la historia de Lea y Raquel. Lo interesante es que en Ruth 4:11 se describe a Lea, a Raquel, puestas al mismo nivel como aquellas mujeres a las cuales Dios utilizó para formar su pueblo y del cual nacería el Mesías. Ahora fíjense la dinámica. Cuando Lea estaba mal, Dios le dice: búscame a mí, ponme a mí en primer lugar y hallarás sentido de la vida, hallarás plenitud. No busques el sentido y la plenitud en el amor de tu esposo. Y podemos decir en el amor de tu esposo, en el trabajo, en el dinero, en lo que a ustedes se les ocurra. Y cuando Lea lo entendió, dejó de tener hijos. Y cuando Lea dejó de entenderlo, Dios le permitió tener hijos otra vez. Es como diciendo: no, dame hijos porque con hijos voy a tener plenitud, con hijos voy a voy a encontrar sentido de la vida. Bueno, ¿querés hijos? Sí, bueno, toma hijos, pero no vas a ser feliz. ¿Querés hijos? Toma hijos, pero no vas a ser feliz. Vas a ser feliz conmigo. Igual le pasó a Raquel, porque Raquel después finalmente va a tener 2 hijos propios, José y Benjamín. Le dice: Raquel, no es la esterilidad lo que te hace infeliz. Es que yo no soy el centro de tu vida. No, pero yo quiero, bueno, ¿querés hijos? Toma hijos. Pero no es, tus hijos no van a llenar el vacío que solo yo puedo llenar. Tu trabajo no va a llenar el vacío que solo yo puedo llenar. El dinero, las posesiones, los viajes, tus sueños realizados, no van a llenar el vacío que solo yo puedo llenar. Pero insistimos tanto que a veces dice: bueno, ¿querés? Toma. Tomá y comprobá que no es por ahí el camino. No es por ahí. Y entonces de ahí viene el título: Millonarios Mendigos. Dios tiene tanto para darnos. Dios ha derrochado, literalmente derrochado, tanta gracia, tantos recursos, tanto poder, tanto amor, tanto cuidado, con el cual podemos ser plenos, felices, vivir en paz, no importa la circunstancia, tantas bendiciones. Somos millonarios porque hemos heredado, hemos recibido de Dios, o Dios nos ofrece una gracia, un poder y un amor impresionante. Y sin embargo andamos mendigando cosas de este mundo para poder llenar la pobreza y el vacío espiritual que tenemos, cuando podríamos ser millonarios, llenos de felicidad. Y déjenme hacer una ilustración que seguramente ustedes conocerán. Si yo le... ¿Tu nombre? ¿Es tuyo? ¿Guada? Guada. Lindo nombre. Guada, si Guada tiene una cuenta bancaria y yo deposito en la cuenta de Guada 45.000 millones de dólares, no sucederá, Guada, no te ilusiones. Es una ilustración. Y yo deposito en la cuenta de Guada 45.000 millones de dólares. ¿Guada es millonaria? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? ¿Y quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Usted dice que no? ¿Usted dice que sí? ¿Alguien dice que no? No, Guada no es millonaria. ¿Saben cuándo Guada será millonaria? Cuando vaya a retirar los 45.000 millones. Dios te dejó a vos 45.000 millones de gracia. Pero si vos no aprovechás esa gracia, ese cuidado, ese amor, vas a seguir siendo un mendigo. Aunque en tu cuenta bancaria, aunque en la cuenta de la salvación, por ilustrarlo de alguna manera, vos sos millonario. ¿Se dan cuenta? Somos millonarios porque Dios nos dio todo. ¿Saben lo que es dar todo? Jesucristo representó todo. Porque Dios no dio un planeta para que vos te salves. Dios no dio una galaxia para que vos te salves. Dios no dio el cosmos. ¿Qué dio Dios para que vos te salves? Todo. Porque yo puedo entregar $100.000 para ayudar a alguien. Y estoy entregando mucho. Pero si yo entrego mi vida para ayudar a alguien, ¿qué estoy entregando? Porque la vida es todo. ¿O no? Así que Dios dio todo para que vos vivas feliz, pleno, lleno de paz,
lleno de amor, lleno de poder, todo lo puedo en Cristo, lleno de poder. Y sin embargo nosotros somos mendigos espirituales, pudiendo ser millonarios. ¿Saben quiénes fueron millonarios espirituales? Los apóstoles. Hechos capítulo 2. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, porque cumplieron las condiciones para recibirlo, dejaron de ser mendigos para ser millonarios. Y no es que el depósito se hizo ese día. El depósito estaba hecho. ¿Qué hicieron ese día? Fueron a cobrar. ¿Y cómo cobras el depósito que Dios te dio? Cumpliendo las condiciones, humillándote, reconociendo, confesando, pidiendo perdón, entregando tu vida a Dios. Ahí cumplí con esas condiciones y vas a ver si no vas a poder ir a cobrar. Y vas a ver qué cheque que vas a recibir. El cheque dice, ¿saben cuál es la cifra del cheque? La presencia del Espíritu, qué cheque, ¿no? Y ellos lo cobraron. Y trastornaron, en el mejor sentido de la palabra, al mundo. Con el mensaje del Evangelio. Porque eran millonarios. Y cuando vos sos millonario tenés recursos. Nosotros luchamos con una iglesia que no tiene recursos, aunque es millonaria. No estoy hablando de dinero. ¿Se entiende, no? Nosotros como iglesia luchamos porque no tenemos recursos, no tenemos poder. Lo que predicamos sí, parece que a nadie le importa. Y empezamos a esgrimir excusas, ¿no? No, la sociedad es secular, no, a nadie le interesa, el amor de muchos se enfriará. Y empezamos a buscar excusas, cuando en realidad la culpa es nuestra. Que teniendo todo el poder a nuestra disposición, somos mendigos. Ojalá podamos cumplir las condiciones necesarias para ir y retirar de la cuenta bancaria del cielo todo el poder que Dios dio, porque Dios dio todo, por vos y por mí. Ojalá sea así. Ojalá el 2021 sea un año diferente porque fuimos a cobrar el cheque. Amén. Amén.